el Meet. Sí, profe. ¿Se escucha bien? Bueno, Sí, perfecto. profe, buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes a todos en el aula y en la videoconferencia. Bueno, vamos a continuar. Si no me falla la memoria, me faltaba darles del capítulo 6, la sociedad de capital e industria. Era lo único que... ¿Qué significa esto de extensión, táctic? Está transcribiendo la reunión. ¿Qué es eso? ¿Alguno de ustedes sabe? No, profe, pero a veces salen varios mensajes así parecidos, como de varias personas o de varios usuarios, pero la verdad desconozco de qué se trata. Perdón. No le escucho bien. Le ¿Cómo me mando, dice? le mando un ¿Cómo dice? mensajito, profe. No le... Está bien. Porque digo que dice mensaje automático, me informaron que mi extensión está transcribiendo esta reunión, no sé qué es lo que es eso, no. Pero todo el mundo, bueno, no sé. La verdad que no tengo idea qué es lo que es. Bueno, está bien. Sí, está bien. Sí, no, aparentemente como una extensión, que no creo que sea del Google. Me parece que es una extensión que hace que se transcriba, no sé muy bien, la clase, no sé. Espero que no sea eso. Espero que no sea eso. Espero que no sea eso porque después ya me imagino en las transcripciones, después ya me imagino lo que debe salir de esas transcripciones. Espero que no sea lo que se me acaba de cruzar por la cabeza, ¿sí? Que después eso ande dando vuelta por ahí, clases del profesor tal, transcripta, que no están autorizadas. No están autorizadas por la cátedra, ¿sí? Y, y vuelvo a repetirlo. Ningún tipo de transcripción de esta clase o clase grabada que después se transcribe no está autorizada por la cátedra. No es reflejo de lo que se dice aquí. Bueno, quise grabar ahora, pero encontré un inconveniente porque se dirige al drive de otro profe, no tengo idea por qué, porque en realidad esta videoconferencia no la generé yo, pero tomé la propiedad de la misma, me transfirieron la propiedad y no sé por qué. En una de esas la duplico yo para la próxima mañana, la duplico y ahí la podré grabar. Bueno, bien. Comenzamos entonces. No, esto no tiene que ver. Vamos a Vamos a. Bueno. Ahí estoy compartiendo. Compartir la pestaña. No, tampoco. Ahí. Bueno. Se está viendo sí, se está viendo la ley ahí, no sé. Sí, profe. Bien. No pasa nada. Bueno, una pregunta, ¿se ve solamente la ley o se ve también el cuadrito al costado con los participantes? Se ve la ¿Quiénes están? ley. Usted está compartiendo una Solo pestaña. la Si comparte toda la pantalla, No, se ve está todo lo bien, que usted ve en la está bien, pero computadora. el cuadrito al lado con las imágenes de los participantes no No, aparece, profe, ¿no? solo la ley. Ah, No. no, porque no quiero que se tape la imagen de... Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar con...
vamos a continuar y cerrar ya con la unidad 6 y comenzaríamos con la unidad 7. De la unidad 6 nos quedaba las sociedades de capital e industria. Bien, nos quedaba la sociedad de capital e industria. Aquí básicamente en la sociedad de capital e industria hay dos tipos de socios, el socio capitalista y el socio industrial. El socio industrial aporta solo, dice, su industria, o sea, su trabajo, pero no es un trabajador en relación de dependencia, es un socio, ¿sí? No hay relación de dependencia, no hay ni subordinación técnica, ni jurídica, ni nada por el estilo a un empleador, ¿sí? Es un socio. El socio industrial es un socio. El tema es que, bueno, aporta solamente su industria, su trabajo, y por lo tanto no tiene capital. Ya vamos a ver qué implicancias tiene eso. Pero básicamente hay dos tipos de socio. El capitalista, que va a responder frente a las obligaciones de la sociedad de la misma forma que los socios de una sociedad colectiva, o sea, en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria. Y los socios industriales responden, dice, hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. O sea, es una responsabilidad limitada, pero a diferencia de lo que pasa con la SRL o la SA, en donde esa limitación tiene relación con el capital, con los aportes, en este caso no, en este caso dice responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas, obviamente las que le corresponden al socio industrial. Nuevamente, o sea, repetimos lo mismo que ya hemos dicho, el capital obviamente está representado en partes de interés. En cuanto al nombre, puede actuar bajo una razón social o una denominación. Si es una denominación, será un nombre de fantasía cualquiera, tenga o no relación con el objeto social. Siempre debe incluir las palabras identificativas del tipo societario o abreviatura, es decir, sociedad de capital e industria. Y en el caso de la razón social, si volvemos al concepto que yo les he dicho, la razón social se forma con el nombre de los socios que tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Por lo tanto, esos socios son los capitalistas. Entonces debería figurar el nombre de los socios capitalistas. Y se aplican las mismas reglas que hemos visto hasta acá. O sea, si no figura el nombre de todos los socios capitalistas, habrá que agregarle la frase y compañía. Y siempre forma parte del nombre de la sociedad, llámese razón o denominación, las palabras que identifican el tipo societario o abreviatura. Que esto es lo que tenemos aquí en el artículo 142, donde dice la denominación social se integra con las palabras sociedad de capital, industria o abreviatura. Si actúa bajo una razón social, no podrá figurar en ella el nombre del socio industrial. O sea, si es una razón social, aparece el nombre de los socios capitalistas. La violación de este artículo hace responsable al firmante solidariamente con la sociedad por las obligaciones así contraídas. Ya vamos a ver que este tipo de violación a las reglas sobre el nombre de la sociedad, o sea, básicamente en este caso, no mencionar que es una sociedad de capital e industria o no mencionar que es una sociedad en comandita simple, hace el firmante, o la sanción prevista es que hace al firmante responsable solidariamente con la sociedad. En el caso de la ESRL ya vamos a ver que ese tipo de infracción lo hace responsable solamente a los gerentes en forma solidaria por los actos así celebrados. Bueno, nuevamente, con respecto a administración y a representación, aplicamos todo lo que ya hemos dicho para la sociedad colectiva en cuanto a la administración, que puede ser unipersonal, plural,
las distintas formas de organizarse en cuanto a la representación, todo lo que hemos dicho con respecto al uso de la firma social. Lo que sí, en este caso, tenemos una disposición en la ley en virtud de la cual la administración y representación va a recaer solamente sobre los socios, ¿sí? Con algunas dudas por la forma en cómo está escrita la ley. Fíjense que el artículo 143 dice: la representación y administración de la sociedad podrá ejercerse por cualquiera de los socios. O sea, cualquiera de los socios pueden ser capitalistas, industriales, habrá que ver qué dice el contrato. Pero después dice conforme a lo dispuesto en la sección 1 del presente capítulo. Y la sección 1 del presente capítulo es la que habla de sociedad colectiva. Y en la sociedad colectiva los terceros también podrían ser administradores. Por eso, digamos, uno dice, sí, acá solamente pueden administrar los socios, pero digamos con algún margen de duda por esta remisión que hace la ley al articulado de la sociedad colectiva. De cualquier manera, la postura que nosotros tomamos es que en la sociedad de capital e industria los terceros no pueden administrar ni representar. Por lo tanto, la administración y representación de una sociedad de capital e industria solamente puede recaer en los socios. Cuando digo socios, pueden ser capitalistas o industriales, dependerá cómo esté redactado el contrato. Bien. Ya vemos la norma del 144. Con respecto a las resoluciones sociales, el órgano de gobierno de esta sociedad. Acá. No, quizás necesite por eso. Con respecto al órgano de gobierno de esta sociedad, nuevamente es la reunión de socios y está formada por todos los socios, capitalistas e industriales, y ambos tienen derecho a voz y a voto con respecto a todos los temas que se pongan a consideración de dicho órgano. A ver, cuando hablamos, y se aplican las mismas normas que hemos visto para la sociedad colectiva, si estamos hablando de modificaciones al contrato social, o sea, resoluciones que implican modificación al contrato social, la regla es la unanimidad. Cuando hay la regla es la unanimidad, ya, digamos, no tiene tanta implicancia el hecho de que el socio industrial no tenga capital, ¿sí? Porque la decisión o votan todos a favor o la decisión no se toma. Aunque vote uno en contra es suficiente. El tema es qué pasa si el contrato establece un régimen distinto a la unanimidad. Por ejemplo, que se da a las 3/4 partes de capital social. O bien, ¿qué pasa con las resoluciones que no implican modificar el contrato social, en donde sabemos que la regla nos dice que se aplicará o la resolución se tomará por el voto favorable de la mayoría absoluta del capital social, salvo que el contrato establezca otra cosa? Y ahí sí tiene mucha importancia el tema del capital, y el industrial no tiene capital. Entonces, esto la ley lo soluciona de la siguiente manera. Al solo efecto, repito, al solo efecto del voto, se le asigna al socio industrial el capital del socio capitalista con menor aporte, solo a los efectos del voto, ¿está? Solo a los efectos, pura y exclusivamente a los efectos del voto, se le asigna al socio industrial el capital del socio capitalista de menor aporte. Eso es lo que tienen allí en el 145, donde dice el artículo 139 es de aplicación a esta sociedad, con lo cual se aplica todo lo que ya hemos visto.
computándose los efectos del voto como capital del socio industrial, el capital del capitalista con menor aporte. El hecho de que no tenga capital también tiene otra cuestión que se deriva, y es el hecho de qué pasa con la participación en las utilidades. Porque ustedes saben que uno de los requisitos no tipificantes del artículo 11 justamente es que en el contrato deben figurar las reglas relativas a la distribución de utilidades y a la participación en las pérdidas. Y dice que si no figuran ninguna de estas, la distribución se hará, o la participación en las utilidades se hará en función a los aportes, es decir, a la participación que se tenga en el capital. Entonces, si yo tengo el 10% de capital, tendré derecho a participar en un 10% de la porción de utilidades que se aprobó su distribución. ¿Está? Y si tengo un 20, un 20. Pero en el caso del socio industrial, esto no se puede aplicar. Por lo tanto, como no se puede aplicar, lo que hay que hacer es regularlo en el contrato. Entonces, en el contrato hay que poner cuál va a ser la participación o cómo va a participar el socio industrial en las utilidades, porque caso contrario, de no decirlo, la única forma de resolver eso es judicialmente, o sea, se va a tener que determinar en forma judicial. Y esa es la norma que aparece aquí en el 144, donde dice, el contrato debe determinar la parte del socio industrial en los beneficios sociales, conforme a la norma del artículo 11. Cuando no lo disponga, no queda otra más que fijarlo judicialmente, porque no se puede aplicar la regla del artículo 11. ¿Sí? No, usted, a ver, creo que lo entendí. Lo que usted me está preguntando es que en la sección 4, uno de los supuestos sería aquella sociedad que le falte o omite un requisito no tipificante. ¿Sí? No, no. Ni tipificante ni no tipificante. O sea, el tema es el siguiente. Mejor dicho, es no tipificante. Todo lo que sea reglas de distribución de utilidades, o sea, participación en las utilidades y participación en las pérdidas, ¿sí? Esas reglas son no tipificantes. En cualquier contrato tienen que estar. El tema es la omisión de esa regla, en este caso la participación de los industriales en las ganancias, en las utilidades o en los resultados, la omisión lleva a que esa sociedad pueda ser considerada la sección 4, no, porque la ley establece claramente de que en el caso de que eso pase, ¿sí? La solución es esta otra. Y por lo tanto ahí no puede ser nunca una sociedad de la sección 4. Es decir, porque en realidad, y es más, nunca caería dentro de la regla de la sección 4, porque la misma ley en el 11 dice, si no están esas reglas, se soluciona de esta forma. ¿Está? Entonces, podría no estar y no sería omisión de requisito no tipificante. ¿Está? Porque la misma ley dice que podría no estar y en cuyo caso la participación en las utilidades se hace en función de los aportes. Lo que sucede es que esa regla no la podemos aplicar acá. Bueno, como no la podemos aplicar acá, el articulado específico de la sociedad de capital e industria dice, bueno, no, entonces la solución va a ser esta. O sea, si no lo pusieron, va a ser judicial. No, de ninguna manera, no hay omisión de requisito no tipificante ahí y no es tipificante tampoco. La participación, digamos, las reglas de participación en los resultados, eso no es tipificante, es no tipificante del artículo 11. ¿Y qué más? Fiscalización. La fiscalización, nuevamente, como todo lo que venimos viendo hasta acá en cuanto a las sociedades personalistas, se aplica
el artículo 55, primer párrafo, o sea, el contralor individual de los socios. O sea, los socios, todos, ¿no? Capitalistas, industriales, pueden presentarse en la sede y en forma directa y personal, revisar los libros, los papeles sociales y pedirle informes directamente al administrador. Nos quedaría, a ver, caracterización, responsabilidad, nombre, administración y representación, utilidad, resoluciones. Nos faltaría este último parrafito del artículo 145, que dice que habla de la muerte, incapacidad e inhabilitación del socio administrador. Y también el caso de quiebra del socio administrador. Dice, se aplicará también el artículo 140 cuando el socio industrial no ejerza la administración. A ver, están habilitados ambos para administrar, capitalista como industrial, pero en el contrato tranquilamente podría reservarse o destinarse esa función de administración a los socios a los socios capitalistas, a los, eh, perdón, bien digo, no, esperen, se aplica también el 140 cuando el socio industrial no ejerza la administración. Está bien, es lo que le estaba diciendo. Podría ser que ambos, es decir, ambos pueden estar ambos están habilitados por ley para administrar, pero eso no quita que en el contrato se podría establecer que esa administración recaiga en los capitalistas. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a armar todo en función a lo que dice el 140. ¿Qué pasaría si se produce la muerte, incapacidad, inhabilitación o quiebra de todos los capitalistas? Y por contrato, solamente ejercen la administración los capitalistas. Bueno, en ese caso se aplica la excepción que se había visto para la sociedad en comandita simple, en donde los industriales van a poder realizar los actos urgentes que demanden la gestión de los negocios sociales, sí, por el plazo que marca la ley en el 140, ¿sí? Se aplicaría el artículo 140 sin incurrir en responsabilidad ilimitada y solidaria, ¿está? Y tienen un plazo para regularizar de 3 meses o se transforma, se regulariza, y si no, correspondería a la disolución. Bueno, con esto hemos terminado con la unidad 6, como ya les dije, haciendo un buen estudio profundo de la sociedad colectiva. Después, el estudio de la sociedad en comandita simple y de capital e industria se hace más rápido, porque se van estudiando, digamos, a través de semejanzas y diferencias, y también, bueno, hay algunas normas específicas también para estos tipos societarios. Vamos a ver ahora, lo que hemos visto ahora es lo que está, digamos, en el primer grupo dentro de la clasificación que yo les di, lo que son las sociedades personalistas, sociedades de personas, sociedades por parte de interés o sociedades de interés. Habíamos dicho que en el otro extremo estaban las sociedades por acciones o sociedades capitalistas y que en el medio tenemos una clasificación donde solamente están las SRL, que es las sociedades por cuotas. Y eso es lo que vamos a ver ahora, las sociedades por cuotas, y dentro de la sociedad por cuotas lo único que tenemos, o el único tipo societario que tenemos es la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tiene componentes personalistas y componentes capitalistas, ¿sí? Como ya les decía, no podemos ponerle a ninguno de los dos extremos porque comparte elementos personalistas como así elementos de tipo capitalistas, o propios, digamos, de las sociedades por acciones. Bien. Lo primero que vamos a ver allí es una caracterización, aunque en realidad el tema del nombre también forma parte de la caracterización, así hay muchas cosas que forman parte de la caracterización.
En este caso, el capital se divide en cuotas, todas de igual valor, dice la ley, de 10 pesos o sus múltiplos. Recuerden, artículo 57, que las cuotas son susceptibles de ejecución forzada. Lo que vimos en la clase pasada comparándolo con las partes de interés de las sociedades personalistas, ¿sí? Entonces, 146 dice ahí, el capital se divide en cuotas y, me voy a ir un poquito más abajo, el 148 dice, las cuotas sociales tendrán igual valor, el que será de 10 pesos o sus múltiplos. Seguimos con la caracterización. ¿Cómo sería en este caso la responsabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cómo sería? ¿Ah? Limitada. Ilimitada y solidaria. Ilimitada. Está bien. Limitada. Yo hice una pregunta capciosa, tramposa. Yo pregunté cómo es la responsabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada. La responsabilidad de la sociedad como persona jurídica, esto ya se los expliqué, la persona jurídica responde con todos sus bienes, por sus deudas, ¿sí? Por eso siempre digo, diferencia en la persona jurídica de los socios, ¿sí? Es una pregunta tramposa lo que les acabo de hacer, pero es así. O sea, la responsabilidad del SRL, la SRL como persona jurídica responde con todos sus bienes. Ahora, ¿cómo es la responsabilidad de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada frente a los terceros por las obligaciones sociales? Ahí sí, la responsabilidad de los socios es limitada, como dice aquí, se limita a la integración de las cuotas que suscriban o que adquieran, sin perjuicio de la garantía del artículo 150, ¿sí? Que es esta parte que está aquí. Los socios limitan su responsabilidad frente a terceros y por las obligaciones sociales. A eso nos referimos, responsabilidad por las obligaciones de la sociedad. Entonces, los socios limitan su responsabilidad por las obligaciones de la sociedad frente a terceros a la integración de las cuotas que suscriban o que adquieran, ¿sí? Y dice sin perjuicio de la garantía, que se refiere al 150, que ya lo vamos a ver, donde hay una responsabilidad ilimitada y solidaria por sobrevaluación y por integración de los aportes en dinero. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, la ley plantea un número máximo de 50 socios, que la verdad no tiene ningún fundamento, pero es así, lo dice la ley, ¿sí? Veremos si en un futuro, en una futura modificación de la Ley General de Sociedades se modifica eso, pero bueno, ahí dice, el número de socios no excederá de 50 socios. Y para las sociedades personalistas no dice nada. No dice absolutamente nada. Entonces, la verdad, no hay ninguna razón, a mi entender, válida o suficientemente firme, fuerte, como para sostener esa disposición. Pero bueno, está la ley y hay que cumplirla. O sea, que si quieren tener 51 socios, ya no puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, tendrá que ser un SA. Tampoco veo una sociedad colectiva de 50 socios, ¿no? Eso no existe. Eso no existe. Sociedades personalistas en general tienen pocos socios. Bueno, entonces, vamos al nombre. La SRL puede tener razón social. ¿Puede tener razón social? No. ¿Por qué? Porque todos sus socios responden en forma limitada. Por lo tanto, esto no se condice con el concepto de razón social. Entonces, la SRL siempre tiene denominación social. Puede incluir
el nombre de los socios sí puede incluirlo. Ahora, ¿es necesario que esté el nombre de todos los socios? Y si no está el nombre de todos los socios, hay que ponerle compañía. No es necesario, porque al no ser una razón social, no se aplican las reglas que rigen la razón social. Entonces, tranquilamente podría estar el nombre de un solo socio, Juan Pérez SRL. Si le quieren poner Juan Pérez y compañía, se lo ponen, pero no es necesario. Si figura el nombre de un socio, una persona, decimos que es una denominación subjetiva, y si no figura el nombre de ninguna persona, sería una denominación objetiva. Y siempre está formada por las palabras que identifican el tipo societario, o sea, sociedad de responsabilidad limitada, su abreviatura, o bien aquí sí se permite las siglas SRL. Por eso dice allí la denominación social. Por eso dice allí la denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación sociedad de responsabilidad limitada, su abreviatura, las siglas SRL. Y acá la norma que yo les decía recién, su omisión, es decir, si cuando se contrata con un tercero se omite esto de SRL o sociedad de responsabilidad limitada, hace al gerente responsable ilimitada y solidariamente por los actos celebrados en esas condiciones. Bueno, yo me había anticipado. Yo me había anticipado y les había dicho que, bueno, las cuotas todas tienen igual valor. El que será de 10 pesos es el que será de 10 pesos o sus múltiplos. Bien, o se quedaron sin mate o lo van a tomar a amargo, no sé bien cómo es la historia. Bueno, o sin termo, que sería lo más caro, digamos, en ese caso. Espero que no sea eso. Bueno, entonces, con respecto a la constitución del SRL, ¿sí? La SRL se constituye por acto único, o sea que la totalidad del capital se debe suscribir en el momento de la constitución. La única sociedad que admitiría otro tipo de constitución, que es la constitución escalonada por suscripción pública, es la SA, metodología que no se utiliza en la práctica, pero está regulada en la ley. Entonces, aquí estamos hablando de una constitución por acto único, es decir, el capital se suscribe, no digo integra, se suscribe totalmente el 100% en el momento de la constitución de la sociedad. La integración es otra historia. Entonces, ven, el capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad. Bueno, los aportes pueden ser en dinero o en especie, es decir, el capital se puede suscribir para ser integrado en dinero en su totalidad, se puede suscribir para ser integrado en bien en su totalidad o en especie, o bien una parte del capital se puede suscribir para ser integrado en efectivo y otra parte se suscribe para ser integrado con aportes en especie. O sea, podríamos tener los dos tipos de aportes. Con respecto a los aportes dinerarios, ¿sí? Deben integrarse como mínimo en un 25%. Estamos hablando de la integración. Y se tienen que completar en un plazo máximo de 2 años. Entonces, el 25% no es rígido, o sea, y los 2 años tampoco. El 25% es un mínimo. O sea, menos de eso no se puede, pero más sí. Tranquilamente en el contrato podría decir que deben integrar en ese acto, que es el acto de la suscripción y a su vez de la constitución, que deben, tranquilamente el contrato puede decir que se suscribe, que se integra, perdón, el 50%, o el 60%, o el 70%, o el 100%. Lo que no puede ser es menos del 25%. Y de la misma manera,
el saldo no se puede o se debe integrar en un plazo no mayor a 2 años. ¿Podría el contrato decir que se tiene que integrar en 2 cuotas mensuales? ¿O a los 6 meses? ¿O a los 8 meses? ¿O al año? Sí. Lo que no puede establecer, estipular, es que se termine integrando más allá de los 2 años. Es un plazo máximo. Entonces, los aportes en dinero, vamos a lo que dice la ley, los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo y completarse en un plazo que es máximo de 2 años. Su cumplimiento se acreditará al tiempo de ordenarse la inscripción en el registro público con el comprobante de su depósito en un banco oficial. Con respecto a los aportes en especie, los aportes en especie deben integrarse totalmente en el momento de la suscripción, o sea que sería el momento de la constitución, de la constitución de la constitución de la sociedad, o bueno, si es un aumento de capital, sería del aumento de capital. O sea, pero se deben integrar totalmente, ¿estamos? Se deben integrar totalmente y se deben evaluar conforme a las normas de evaluación que ustedes ya han visto en los artículos 51 y 52. Acá está. Bueno, el 52 en realidad complementa el 51, que es una norma que se refiere a la evaluación por pericia, a la evaluación pericial. Entonces, los aportes en especie deben integrarse totalmente, ¿sí? Y su valor totalmente al momento de la constitución, o si es un aumento de capital, del aumento de capital, y su valor se justificará conforme al artículo 51. Recordemos, el 51 planteaba, por la forma prevista en el contrato, o en su defecto por valor de plaza, o a través de una pericia judicial. Recuerden que se planteaban esas 3 formas, el 51. A ver, veo caras de no tengo idea de lo que está diciendo el profesor, así que vamos a verlo. Eso es el capítulo de socios, el capítulo 3. Evaluación de aportes en especie. Ojo, la norma del 51 y 52 es para las sociedades en general y la del 53 se aplica a las sociedades por acciones. Cuando están hablando de evaluación de los aportes en especie en sociedades por acciones, el artículo que se aplica es el 53. Para el resto de las sociedades, el 51. Entonces, 51 dice, los aportes en especie se evaluarán en la forma prevenida en el contrato, según lo que se establece en el contrato, o en su defecto, según los precios de plaza, o bien también puede ser por una pericia judicial, ¿sí? Y el 52 complementa el 51 porque se refiere a lo que es la evaluación por pericia, es decir, cuando que se puede impugnar, digamos, la evaluación por pericia, y ahí el juez dice, bueno, y se la resolverá con audiencia de los peritos intervinientes. Ya que estamos, porque esto tiene relación con lo que vamos a ver ahora, fíjense, no se olviden de esta norma, porque la vamos a ver ahora, que en el caso, bueno, obviamente en el caso del SRL y en comandita simple, dice ahí que para los aportes de los socios que en la sociedad de responsabilidad limitada, que es lo que vamos a ver ahora, se indicará en el contrato los antecedentes justificativos de la evaluación. Bueno, ahora, en caso de insolvencia o en el caso de quiebra de la sociedad, los acreedores de la sociedad pueden impugnar la evaluación en el plazo de 5 años de realizado el aporte, salvo que se haya utilizado la evaluación pericial. En ese caso no procede la impugnación. Por eso dice, la impugnación no procederá si la evaluación se realizó judicialmente. Esto tiene relación con lo que vamos a ver ahora.
Bueno, estamos aquí en aporte en especie. Si los socios optan por realizar la evaluación por pericia judicial, cesa la responsabilidad por evaluación del 150 que todavía no hemos visto. Entonces, se dan dos cosas que confluyen ahí. Si la evaluación se hace por pericia judicial, sí, los acreedores no pueden impugnarla, porque la ley dice que esa evaluación, en caso de insolvencia o en caso de quiebra, la evaluación puede ser impugnada dentro de los 5 años de realizado el aporte por los acreedores de la sociedad, salvo que haya sido por pericia judicial. Si la evaluación se hizo por pericia judicial, en ese caso no procede la impugnación. Coincidentemente con esto, vamos a ver que hay una responsabilidad por sobrevaluación durante 5 años desde la realización del aporte y que esa responsabilidad cesa cuando la evaluación se hizo por una pericia judicial. Entonces, vamos a ver ahora el tema de la garantía por los aportes, la responsabilidad. Por un lado, o sea, el artículo 150 plantea dos tipos de responsabilidades aquí. Por la integración, que se referiría a la integración de los aportes en dinero. Esto es obviamente cuando quedan saldos pendientes de integración, en función a que permite hacer un mínimo del 25, y habla de una responsabilidad ilimitada y solidaria por la sobrevaluación de los aportes en especie, que va a durar 5 años, los mismos 5 años desde realizó el aporte, en los cuales los acreedores pueden impugnar la evaluación y que esa responsabilidad cesa cuando la evaluación se hizo a través de una pericia judicial. Fíjense, artículo 150 dice: los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. Vamos a un ejemplo. Sociedad de responsabilidad limitada constituida por 5 socios. 4 de ellos aportan solamente o realizan aportes en especie. ¿Sí? Y uno solo aporta dinero. Y se aporta un 25% y el saldo, supongamos que el contrato diga que se va a integrar dentro de los 2 años. Entonces, la pregunta sería: ¿qué socio responde en forma ilimitada y solidaria por la integración de ese aporte en dinero? El socio que aportó, o sea, que suscribió capital para ser integrado en dinero, solamente, o todos los socios. ¿Qué dice ahí el 150? Los socios. Todos. Todos. No importa si aportaron bienes, no importa. Es más, puedo cambiar el ejemplo. 2 suscriben capital para ser integrado en dinero, uno de ellos integra el 100% en el acto de la Constitución y el otro aporta un 25% y el saldo restante aportar en 2 años. ¿Sí? Bien, por ese saldo pendiente de integración, la ley dice que los socios, en plural, responden o garantizan en forma ilimitada y solidariamente esa integración. Y se refiere a todos, a los que aportaron, a los que integraron el 100% del dinero, como así también a los que aportaron aportes o los que realizaron aportes en especie. ¿Sí? Estamos hablando de una responsabilidad frente a terceros. Frente a terceros. Bueno, a su vez, la ley también plantea que en el caso de haber sobrevaluación de los aportes en especie, los socios responden
por esa sobrevaluación frente a los terceros por el plazo de los 5 años. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos de medios de laboratorio. Ya no sé si en la práctica se darían, pero supongamos que un socio aporta un inmueble, ¿sí? Y el aporte, supongamos que el inmueble en realidad vale, iba a decir 500.000 pesos, por favor, me he quedado, 500.000 pesos. Supongamos que el inmueble vale, no sé, 40 millones de pesos, ¿sí? 40 millones de pesos. No sé cuánto está saliendo menos de 50.000 dólares, 40.000 dólares, un departamento acá no me acuerdo, calculo yo que no debe salir menos de eso. Calculo, no sé. Bueno, en otro lado se puede llegar a conseguir 30.000 dólares, 35.000 dólares, bueno. Pero supongamos un inmueble que vale 30 millones de pesos, ¿sí? Uno de los socios aporta ese inmueble. Pero en el contrato se hace figurar de que en realidad el aporte no es por 30 millones, sino que es por 20. Entonces, cuando se hizo la transferencia del inmueble hacia la sociedad, la transferencia no se hizo por el valor real, sino que se hizo por un valor menor. Cuestión impositiva, obviamente. O sea, no debería ser así. No debería ser así. Entonces, supongamos que él vale 30 millones y el aporte ingresó, o el aporte en realidad se hizo no por 30, sino por 20 millones. Ese sería un caso de sobrevaluación, de subvaluación. ¿Sí? Entonces, pensemos en el tercero acreedor de la sociedad. ¿Qué pasa con un acreedor de la sociedad si la sociedad no le paga? Recuerden que los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscribieron o que adquirieron. Por ende, el acreedor de la sociedad, ¿qué garantía tiene para cobrar si la sociedad no le paga? ¿Eh? ¿Cómo? Claro, es que sería uno de los bienes de la sociedad. O sea, la garantía que tiene ese acreedor de la sociedad para cobrar su creencia cuando la sociedad no le paga son los bienes de la sociedad. Entonces, dentro de esos bienes, supongamos, tiene ese inmueble. Y ese acreedor entiende que en realidad puede cobrarse de allí o que ese inmueble vale 20, que es lo que figura en el aporte. Pero en realidad no vale 20, vale 30. Ese es un caso de subvaluación. Esa diferencia de valor sería una clase de reserva oculta, ¿sí? Sobre el tema de reservas ocultas, pueden preguntarle lo que quieran al profesor Fujimi porque ha estudiado y ha escrito muchísimo sobre el tema. Así que, pero ese es un tipo de reserva oculta. Obviamente, el acreedor, o sea, de 10, digamos, o sea, más que satisfecho, o sea, no hay ningún perjuicio para el acreedor de la sociedad. Para el resto de los socios tampoco, para la sociedad tampoco. Para el único que puede llegar a haber perjuicio para quien hizo el aporte. Pero tomen el caso al revés. Tomen el caso al revés. El inmueble se aporta por 30 millones y en realidad vale 20. O sea, el valor de mercado hoy es 20 millones y se aporta por 30. Entonces, se hace figura en el contrato un aporte por 30 millones cuando en realidad vale 20. ¿Esto perjudica a alguien? Puede perjudicar a un acreedor de la sociedad, que la garantía que tiene son los bienes de la sociedad, entonces piensa, bueno, perfecto, acá tiene un inmueble que dice el contrato que vale 30 y en realidad se encuentra con que ese inmueble, cuando se hizo el aporte, porque ahora tenemos que jugar con el tema de la inflación, todo un lío bárbaro, ¿sí? Cuando el tema de la sobrevaluación, ustedes lo analizan en el momento de realizarse el aporte, no después. O sea, la sobrevaluación se analiza cuando se hizo el aporte. ¿Sí? En el momento de hacerse el aporte, ¿cuánto valía en el mercado?
valía 20 y figuró en el contrato por ¿cuánto? Por 30. ¿Sí? Entonces ahí hay una especie de aguamiento de capital. Entonces el acreedor piensa que tiene una garantía en ese inmueble de 30 y en realidad tiene 10. Hay una sobrevaluación de ese aporte en especie. Esa sobrevaluación genera una responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, de todos los socios, frente a los terceros. Salvo que, y esa responsabilidad dura 5 años desde realizado el aporte, que es el mismo plazo en el cual los acreedores pueden impugnar la evaluación. Salvo que ese inmueble haya sido evaluado a través de una pericia judicial. Entonces allí los acreedores no van a poder impugnar y obviamente los socios no van a tener responsabilidad por la sobrevaluación. Bueno, esto es lo que tenemos aquí. Dice, la sobrevaluación de los aportes en especie al tiempo de la constitución o del aumento de capital, ¿sí? Al tiempo de la constitución o del aumento de capital, hará solidaria y limitadamente responsables a los socios, ¿sí? A todos los socios, frente a los terceros por el plazo del artículo 51, último párrafo, que son 5 años desde realizado el aporte. A ver, allí ustedes van a encontrar en el libro, espero no estar equivocándome de lo que decía Fourcade en el libro, pero esta responsabilidad de los socios, sí, sería de los socios, digamos, originarios. Es decir, supongamos el ejemplo que les dije, se constituyó la sociedad y cuando se constituyó la sociedad se aportó un bien por 30 millones cuando en realidad valía 20. Hay una sobrevaluación de 10. Al momento de la constitución, ¿sí? Estamos al momento de la constitución. Y después resulta que uno de los socios, supongamos que no se haya hecho por pericia judicial, por lo tanto, opera la responsabilidad por sobrevaluación de todos los socios durante 5 años. Y supongamos que a los 2 años, uno de esos socios transfiere todas sus cuotas a un tercero. Ya vamos a ver, no es tan simple lo de transferir a un tercero, no es tan simple, ya lo vamos a ver. Pero supongamos que transfiere todas sus cuotas a un tercero. Al transferir esas cuotas está transfiriendo los derechos y obligaciones. Esa persona que se ingresó a la sociedad a través de esa cesión de cuotas carga con la responsabilidad por sobrevaluación y por integración. ¿Sí? Está dentro, en el caso de la sobrevaluación está dentro de los 5 años. Ahora, no podríamos decir que un nuevo socio que ingresa a la sociedad gracias a un aumento de capital pueda cargar con esa responsabilidad. En ese caso entendemos que no. Es decir, si dentro de los 2 años hay un aumento de capital y gracias a ese aumento de capital ingresa un nuevo socio, porque suscribe ese nuevo capital, a ese nuevo socio que ingresa gracias a la suscripción de ese aumento de capital, no podemos cargarle, o sea, entiende que no pesa sobre él esa responsabilidad por sobrevaluación de ese inmueble que se portó allá al inicio. Sí pesaría cuando, por ejemplo, las cuotas se transfieren a los herederos del socio por muerte del socio. Ahí sí, ¿sí? Ahí sí responde. Bueno. Sí. Sí. Ah, no. Ese aporte mínimo que está haciendo,
No. Se inscribe con el mínimo. Lo que usted tiene que acreditar al momento de la integración perdón, lo que usted tiene que acreditar al momento de ordenarse la inscripción es que se integró el mínimo. Claro, con la boleta de depósito, digamos, en el banco oficial. Bueno, dice aquí, la garantía del cedente, o sea, a ver, quien transfiere, ¿sí? O sea, porque acá cuando hay transferencia de acciones, de cuotas, perdón, hay un contrato de cesión de cuotas. Entonces ustedes tienen que, a ver, la operación podría ser una compraventa, podría ser una permuta, podría ser otro tipo de operación, pero se instrumenta a través de lo que es un contrato de cesión de cuotas. Entonces ustedes tienen, supongamos que sea una venta, quien vende es el cedente y quien adquiere es el cesionario. Entonces, la garantía del cedente subsiste por las obligaciones sociales contraídas hasta el momento de la inscripción, ¿sí? De la inscripción de la cesión de cuotas en el registro público. Ya vamos a ver cómo es eso. Entonces, el cedente va a seguir teniendo responsabilidad por la integración y por la sobrevaluación, salvo el caso de excepción, ¿sí? O va a subsistir por las obligaciones que contraiga la sociedad hasta el momento en que se inscribe esa cesión de cuotas en el registro público. Ahora, el cesionario va a tener responsabilidad tanto por sobrevaluación como por la integración, sin distinguir entre obligaciones sociales anteriores o posteriores a la inscripción de la cesión. Por eso dice ahí, el adquirente, que sería el cesionario, garantiza los aportes en los términos de los párrafos primero y segundo, o sea, por integración y por sobrevaluación, sin distinciones entre obligaciones anteriores o posteriores a la fecha de inscripción. Se refiere a la inscripción de la cesión de cuotas en el registro público. El cedente que no haya completado la integración de las cuotas, con lo cual está claro que se puede ceder cuotas cuando todavía hay un saldo pendiente de integración, sí, por supuesto que se puede. ¿Estamos? Entonces, el cedente que no haya completado la integración de las cuotas está obligado solidariamente con el cesionario por las integraciones todavía debidas. Ahora, la sociedad, ¿quién le va a reclamar primero? Es decir, supongamos, yo cedo cuotas, supongamos que yo integré el 50% del dinero y cedo las cuotas a Juan Pérez. ¿Tá? Yo soy el cedente, Juan Pérez el cesionario. ¿Sí? Yo ya no formo más parte de la sociedad porque yo ya vendí todas mis cuotas y me fui. Pero esas cuotas estaban pendientes de integración. Hay un 50% pendiente de integración. La sociedad, ¿quién le va a reclamar en primera instancia el saldo que queda por integrar? Se lo tiene que reclamar al que es actualmente socio, en primera instancia. O sea, al cesionario, a quien me compró las cuotas. Pero yo quedo obligado solidariamente con el cesionario por esa integración. Por eso dice ahí, el cedente que no haya completado la integración de las cuotas está obligado solidariamente con el cesionario por las integraciones todavía debidas. La sociedad no puede demandarle el pago al cedente sin previa interpelación al socio moroso. ¿Quién es el socio moroso? El que actualmente es socio, el que actualmente tiene esas cuotas, o sea, el cesionario. Cualquier pacto en contrario a lo que decimos aquí es ineficaz respecto de terceros. Cuota suplementaria lo vamos a dejar para mañana y vamos a ver ahora el tema de cesión de cuotas. Hay algo que está haciendo ruido, debo ser yo que estoy haciendo ruido, pero no sé qué es lo que es. Bueno, no sé. Cesión de cuotas. Acá vamos a trabajar con varios artículos. Con el 152, con el 153 y con el 154. Porque yo les decía recién
que la cesión de cuotas a un tercero no es tan simple. Bueno, depende. Depende en realidad que diga el contrato. La ley establece, después vamos a la ley. La ley establece que la cesión de cuotas es libre. No se puede prohibir contractualmente, pero sí se puede limitar contractualmente. ¿Sí? Prohibir la transmisión de las cuotas no se puede. Pero sí se puede limitar esa transmisión a través de dos tipos de cláusulas. Se podría establecer una cláusula que prevea el derecho de preferencia para la sociedad y o los socios. Entonces, ¿qué significa eso? Que un socio, antes de, si existe ese derecho, lo que tiene que hacer el socio que quiere ceder a un tercero es comunicarle a la gerencia es el órgano de administración del SRL, tiene que comunicarle a la gerencia la intención de vender, a quién le quiere vender y el precio al cual quiere vender. Y de ahí en más, si existe ese derecho de preferencia, ¿sí? Habrá un plazo de 30 días en donde quien tenga el derecho de preferencia, la sociedad o los socios, o ambos, y habrá que ver en qué orden, eso lo va a decir el contrato, en qué orden, si primero lo tiene la sociedad y después los socios, o al revés, eso lo va a decir el contrato. Entonces, en ese plazo, quienes tienen ese derecho de preferencia lo pueden ejercer, es decir, tienen la opción de comprar esas cuotas y quedarse con las mismas, y ahí ven claramente un componente personalista. A través de esa cláusula lo que se está tratando de hacer es evitar de que esas cuotas caigan en manos de terceros fuera del círculo de socios de la sociedad. Después continuamos con eso. No terminó ahí el tema. Hay otro tipo de cláusula que también limita la transmisibilidad de las cuotas, que es la conformidad unánime o mayoritaria de los socios para poder ceder. O sea que, nuevamente, el socio que quiere ceder va a tener que comunicar a la gerencia su intención de venta, el precio al cual quiere vender y a quién quiere vender. Y si existe esta cláusula de que exige la conformidad o el consentimiento unánime o mayoritario, habrá que ver qué dice el contrato de los socios, entonces se le da 30 días para que se expidan los socios. ¿Estamos? O sea, podrán expedirse a favor dando el consentimiento, no. Y habrá que ver si se logra la unanimidad, si es que se reguló la unanimidad, o si se logra la mayoría, si es que se reguló la mayoría. Y ante el, digamos, y si pasan esos 30 días y directamente no se expiden, ni por sí, ni por no, ¿sí? Ante el silencio, pasados los 30 días, se entiende que, digamos, habría un consentimiento tácito, entonces el socio podría venderlo, podría vender esas cuotas a un tercero. Si en el contrato de la SRL no hay ninguna cláusula que limite la transmisibilidad, la cesión sería totalmente, digamos, la transmisibilidad, la transmisión de las acciones sería, de las cuotas, perdón, sería totalmente libre. ¿Sí? Sería totalmente libre. Entonces, no sería una situación tan frecuente. Lo más probable es que en el contrato de la SRL se encuentren con alguna de estas cláusulas que limitan la transmisibilidad. O sea, sería bastante frecuente que pase esto, pero podría darse el caso de que no tenga ninguna cláusula. De no tener ninguna cláusula, a ver, si ustedes leen el contrato de punta a punta, con sus modificaciones, obviamente,
y no encuentran ninguna cláusula que limite la transmisibilidad de las cuotas, entonces allí la transmisión de las cuotas es totalmente libre y por lo tanto el socio va a poder vendérsela a un tercero, para lo cual se celebra entre el cedente y el cesionario un contrato de cesión de cuotas. Ese contrato de cesión de cuotas tiene eficacia o es oponible entre las partes, cedente y cesionario, o surte efecto entre las partes, cedente y cesionario, desde el mismo momento en que se celebra. Ahora, no pasa lo mismo frente a la sociedad y frente a los terceros, ¿sí? Porque hasta ese momento la cesión no es oponible a nadie más que a las partes. No es oponible ni a la sociedad, ni es oponible a los terceros. Para que esa cesión de cuotas surta efectos frente a la sociedad, o sea que sea oponible frente a la sociedad, es necesario que se presente una copia o un ejemplar del contrato de cesión a la gerencia. A la gerencia, ¿está? Lo podrá presentar o el cedente o el cesionario, pero es necesario que se presente a la gerencia, el órgano de administración de la sociedad, una copia o un ejemplar de ese contrato de cesión. Y ahí es muy importante de que quien haga esa presentación reciba por parte de la gerencia un recibo donde conste que la gerencia recibió ese contrato. Ya vamos a ver por qué. Con eso, la cesión es oponible a la sociedad, pero todavía no es oponible a los terceros. Para que sea oponible a los terceros, o para que surta efecto frente a terceros, es lo mismo, sí, sea oponible a los terceros, o surta efecto, o produzca efecto frente a terceros, es necesaria la inscripción de la cesión en el registro público. ¿Quién solicitará esa inscripción? Y bueno, debería ser la sociedad. Debería ser la sociedad. Pero ¿y si la sociedad no lo hace? Y si la sociedad no lo hace, lo puede hacer el cedente o el cesionario. ¿Pero qué le van a exigir? Le van a exigir, para inscribir la cesión, el contrato, pero también le van a exigir la constancia de haber presentado a la gerencia el contrato de cesión. Por eso es tan importante que quien haga la presentación del contrato a la gerencia, ¿sí?, exija que la gerencia le emita un comprobante que acredite la recepción de dicho contrato por parte de la gerencia. Porque si después él tiene que solicitar la inscripción en el registro público de esa cesión, le van a pedir el contrato y la constancia de que la gerencia recibió la copia de esa sesión de cuota. Entonces, cuando se pide este tema en los exámenes finales, yo diría un buen porcentaje no sabe qué escribir. La digo, porque no es solamente aquí, sino, bueno, yo doy clase también en otra universidad, y digamos, muchas veces pasa eso, o sea, cesión de cuotas, efecto frente a la sociedad y a los terceros. Entonces, explique los efectos de la cesión frente a la sociedad y frente a los terceros. Y empiezan muchas veces a hablar del derecho de preferencia, de la conformidad. No es eso. Es decir, cuando surte efectos o cuando es oponible la cesión de cuotas frente a la sociedad, cuando cedente o adquirente presentan a la gerencia una copia o ejemplar de la cesión. ¿Sí? Efecto o bien oponibilidad frente a los terceros cuando se inscribe en el registro público,
que lo puede hacer la sociedad, y si no lo hace la sociedad, podrá ser el adquirente o podrá ser el cedente, presentando el contrato más la constancia que acredite que se entregó la copia a la gerencia. ¿Está? ¿A quién se tiene que entregar la copia a la gerencia? O si no, la otra respuesta muy común es: tiene efecto frente a la sociedad y a los terceros con la inscripción en el registro público. Eso está mal, ¿sí? Hay que diferenciar frente a la sociedad una cosa, frente a los terceros es otra. La otra respuesta común: tiene efecto frente a la sociedad cuando se comunica a la gerencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos un mail? ¿Le mandamos un WhatsApp? ¿Sí? Y le comunicamos la sesión. ¿Y con eso alcanza? No, no es lo que manda la ley. La ley dice presentar a la gerencia una copia del contrato o un ejemplar del mismo. Si el contrato se hubiese hecho a través de un instrumento privado, las firmas tienen que estar certificadas, ¿sí? Si es por instrumento público, obviamente no. Bueno, vamos a ir viendo por parte esto en la ley, ¿sí? Vamos viéndolo por parte. Primero, 153. El contrato de la sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirla. Son lícitas las cláusulas que requieran. O sea, acá están los dos tipos de cláusulas que son lícitas. Son lícitas las cláusulas que requieran la conformidad mayoritaria o unánime, depende de qué se haya puesto en el contrato, ¿sí?, de los socios, o bien aquellas que confieran un derecho de preferencia a los socios o a la sociedad. Podría ser ambos, en cuyo caso el contrato deberá decir el orden. Si primero la sociedad, después los socios, o viceversa. En el caso de la sociedad, si ésta adquiere las cuotas con utilidades o reservas disponibles o bien reduce su capital. Bueno, aquí nos está dando, esto lo van a ver después, ¿no? Pero si la ley le permite acá a la sociedad adquirir, ejercer el derecho de preferencia y adquirir las cuotas, dice, con utilidades o reservas disponibles o bien reduciendo el capital, es que nos está dando dos opciones que se van a dar en la sociedad anónima cuando ustedes vean la adquisición de sus propias acciones por la sociedad. Entonces acá también se están dando esas dos posibilidades. O sea, una posibilidad cuando la sociedad ejerce la opción de compra, ¿sí?, ejerce su derecho de preferencia y compra esa cuota, una opción sería reducir el capital y por lo tanto cancelar esas cuotas. La otra opción sería no reducir el capital, adquirirlo, dice, con reservas, con utilidades o reservas disponibles, y esto, si bien la ley no lo dice expresamente, pero habilitaría a que la sociedad se quede con esas cuotas en cartera, o sea, las saca de circulación, se queda con esas cuotas en cartera. Digo, ojo, las cuotas no se representan en títulos como las acciones, ¿estamos? O sea, es una gran diferencia. Entonces, compra las cuotas, no las cancela, ¿sí?, las tiene, digamos, en cartera y después puede tratar de colocarlas al resto de los socios, ¿sí? Y si después no puede, también tiene la opción de cancelar el capital, de cancelar las cuotas y reducir el capital. Digo, no lo dice expresamente la ley, pero al plantear esto, que lo puede hacer de esta forma o de esta otra forma, al no reducir el capital, que le está diciendo, y le está dando la posibilidad de comprarlas, no cancelarlas, tenerlas en cartera y tratar de colocarlas después a los socios. Bueno, dice aquí, para la validez de estas cláusulas, el contrato debe establecer los procedimientos a que se sujetará el otorgamiento de la conformidad o el ejercicio de la opción de compra. Dice, pero el plazo para notificar la decisión al socio que se propone ceder no podrá exceder de 30 días desde que éste comunicó a la gerencia el nombre del interesado y el precio. O sea, existiendo cualquiera de estas cláusulas, ¿qué tiene que hacer el socio que quiere vender? Comunicarle a la gerencia la intención de venta, el nombre del posible comprador o del potencial comprador y el precio. ¿Estamos?
y de ahí en más hay 30 días, o para ejercer el derecho de preferencia, si hay derecho de preferencia, o para que se dé la conformidad o no de los socios si es que tenemos el otro tipo de cláusula. Por eso dice allí, a su vencimiento, ¿sí?, se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercitar la preferencia. Es simple. Si tenemos una cláusula que otorga el derecho de preferencia y pasa los 30 días y nadie lo ejerce el derecho de preferencia, entonces, como dice allí, se tendrá por no ejercitada la preferencia y el socio podrá vendérselo al tercero. ¿Qué tiene que hacer? Celebrar el contrato de cesión, ¿sí? Desde el momento que se celebra el contrato de cesión, esa cesión es oponible o tiene efectos en las partes. Después tendrá que entregar una copia de la gerencia para que sea oponible a la sociedad y después inscribirlo en el registro para que sea oponible a los terceros. Lo mismo, si existe el otro tipo de cláusula, el que exige una conformidad por parte de los socios, vencidos los 40 días, ¿no es cierto?, sin que se hayan expedido, digamos, ante el silencio, si nadie se expidió, ni por sí ni por no, se tendrá por acordar esa conformidad, entonces queda liberado para vendérsela al tercero, que sigue, contrato de cesión de cuota, copia de la gerencia, inscripción en el registro. Bueno, ahora vamos a la parte un poco más complicada. Vamos a ver ahora el primer tipo de cláusula que yo les mencioné, que es el derecho de preferencia. Cuando el contrato establece un derecho de preferencia, ya sea para los socios o para la sociedad o para ambos, determinando obviamente el orden de ejercicio de ese derecho de preferencia. ¿Qué puede pasar allí? La primera posibilidad ya la mencionamos recién. El socio comunica a la gerencia la intención de venta, el precio y el posible comprador, y pasan 30 días y nadie ejerce el derecho de preferencia. Por lo tanto, se tiene por no ejercitada. El socio vende al tercero, celebra el contrato de cesión, copia a la sociedad, a la gerencia para lo oponible frente de la sociedad y copia, e inscripción en el registro para que sea oponible a los terceros. Esa sería una opción. Otra opción sería de que dentro de esos 30 días, quienes pueden ejercer el derecho de preferencia lo hagan y que estén de acuerdo con el precio. Ahí no hay problema, no hay mayores problemas. ¿Sí? Están de acuerdo con el precio, se celebra el o los contratos de cesión correspondientes, copia a la gerencia e inscripción en el registro público. El problema se plantea cuando quienes tienen el derecho de preferencia lo ejercen, pero no están de acuerdo con el precio, no se llega a ningún arreglo y se impugna judicialmente ese precio y por lo tanto, obviamente, quien impugna tiene que expresar el precio que considera pertinente. Entonces, en ese caso, se va a designar un perito para que determine el valor de esas cuotas. Entonces, dice aquí, cuando al tiempo de ejercitar el derecho de preferencia los socios o la sociedad impugnen el precio de las cuotas, estos, que serían ahora, les vamos a llamar impugnantes, deberán expresar el que consideren ajustado a la realidad. En este caso, salvo que el contrato prevea otras reglas para la solución del diferendo, agotado esto, la determinación del precio resultará de una pericia judicial. ¿Sí? Entonces, planteemos ese caso. Supongamos que bueno, quienes impugnaron le vamos a llamar impugnantes. El socio que quiere ceder, le vamos, si bien todavía no se hizo la cesión, porque todavía no se produjo la cesión, al haber una impugnación todavía no hay cesión,
Pero a quien quiere ser le vamos a llamar cedente, ¿sí? Vamos a poner todo en mayúscula para que se vea bien. ¿Sí? Cedente, impugnante, y el valor de la pericia. Esta es una determinación o sea, esta es una pericia judicial. Obviamente tiene costas, esto no es gratis, ¿sí? Las costas siempre corren por cuenta de aquel que estuvo más alejado del valor pericial, ya sea el cedente o el impugnante. El que estuvo más alejado del valor de la pericia es quien se hace cargo de las costas. Supongamos que el cedente haya pedido, vamos a poner valores irrisorios, ¿no? O sea, cosa que no, esto no, hoy en día no existe. Supongamos que haya pedido 100.000 por las cuotas, ¿sí? El impugnante haya dicho no, las cuotas no valen 100.000, lo impugna, en realidad las cuotas valen 70.000. Bueno, supongamos que la pericia determina el valor de las cuotas en 120.000, o sea, mayor al valor que pidió el cedente. Te dirán, bueno, la cesión debería realizarse al valor de la pericia. Bueno, no, la ley no dice eso. La ley dice, por lo menos en este caso, no dice eso. En este caso, lo que dice la ley es que si el impugnante ante esta pericia está dispuesto a comprar, ¿sí?, no está obligado a pagar más de lo que pidió el cedente. O sea que, sí, viendo que, bueno, pidió 70, pero ve que la pericia le marca 120 y dice, bueno, está bien, accedemos, voy a comprar lo mismo, ¿sí? No está obligado a pagar más de lo que pidió el cedente. O sea que en ese caso, y si el cedente estuviese de acuerdo, a ver, debería estar de acuerdo porque es lo que pidió. Si el impugnante quiere comprar, podrá comprar, pero no está obligado a pagar más de lo que pidió el cedente. O sea que la operación se realizaría en ese caso. Si el cedente accede, se realizaría a este monto. ¿Se entiende? Bueno, al revés. Supongamos que la pericia fijó en 60.000 pesos el valor de las cuotas, o sea, menor a lo que ofreció el impugnante. En este caso la ley dice que el cedente no está obligado a cobrar menos de lo que en principio le ofreció el impugnante. O sea que si el cedente está dispuesto a vender por menos de lo que había pedido, lo puede hacer, pero no está obligado a cobrar menos de lo que ofreció el impugnante. O sea que ahí se realizaría, siempre y cuando el impugnante ahora no diga que no, ¿sí?, se realizaría 70.000. ¿Se entiende? Cuando se realiza la cesión, ¿qué hay que hacer? Siempre lo mismo. Cuando se llega ya, cuando se acuerda, se solucionan todas estas cosas y se lleva a cabo la cesión, ¿cómo se instrumenta? A través de un contrato de cesión de cuota. Podrá ser un instrumento privado o podrá ser un instrumento público, una escritura pública. En el caso de instrumento privado, las firmas deberían estar certificadas. Y lo que sigue después siempre es lo mismo. O sea, copia a la gerencia para que sea oponible a la sociedad y después inscripción en el registro para que sea oponible a los terceros. Las costas siempre, bueno, en este caso, las costas
recaen sobre el cedente, porque es el que está más alejado del valor de la pericia. Es decir, entre el valor del cedente y de la pericia hay 40 y entre el impugnante y la pericia hay 10. Entonces, ahí las costas recaerían sobre el cedente. Ahora bien, este caso, o sea, lo que les acabo de decir, lo que surge literal de la ley. ¿Está? Ahora vamos a ver algunos casos que por ahí no están en la ley, pero no surgen tan fácil. Lo cierto es que en realidad la pericia se hace ¿para qué? Para que determinar el valor y para que a ese valor se realice la cesión. Pero en estos casos que vimos recién, la ley marcaba tope. Es decir, bueno, no más que esto, no más que los 100 en un caso, no más que los 70 en el otro. Ahora, cuando la pericia sea, por ejemplo, $90.000, ese es un valor que no está ni por arriba del valor del cedente, ni por debajo del valor del impugnante. En este caso, la cesión se va a realizar al valor de la pericia, si es que las partes están de acuerdo. Si es que las partes están de acuerdo. Entonces, analicemos un poco. La pericia lo fijó en 90. O sea que es un valor intermedio, o sea, no es ni menor al del impugnante ni mayor al del cedente. La cesión debería realizarse por el valor de la pericia. ¿Cuáles son las situaciones que pueden darse? Esto lo van a encontrar en el libro de Fourcade, ¿sí? ¿Qué situaciones podrían darse? Bien, que el cedente esté dispuesto a ceder. Es decir, bueno, está bien, no le puedo sacar 100, pero accedo a venderlo a 90. Si el impugnante está dispuesto a pagar 90, bárbaro, listo. Ya hay un acuerdo, se celebra el contrato y después todo el resto es igual. Pero podría darse el caso de que el cedente esté dispuesto a resignar 10, esté dispuesto a ceder por 90, pero el impugnante diga no. A ese valor yo no voy a comprar. Entonces, ¿se le dio la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia? Sí. ¿No lo quiso ejercer? No lo quiso ejercer. Por lo tanto, en ese caso, el cedente queda liberado para vendérselo a un tercero. La otra situación que podría darse, pero ya, digamos, va dilatando más los plazos, es que el impugnante, digamos, plantee algún recurso contra el valor de la pericia. Esa es otra cosa. La otra posibilidad es que el impugnante esté dispuesto a pagar más, o sea, y esté dispuesto a pagar los 90. Pero el cedente diga, no, yo no estoy dispuesto a resignar esos 10.000 pesos. ¿Qué está haciendo el cedente con eso? O sea, el impugnante está dispuesto a pagar los 90, quiere realizar la compra, está dispuesto a pagar los 90 y por lo tanto quiere ejercer su derecho de preferencia y el cedente dice no, a 90 no voy a vender. Lo que está haciendo el cedente en ese caso es impidiéndole al impugnante ejercer su legítimo derecho de preferencia. Por lo tanto, como le está impidiendo ejercer el derecho de preferencia que está regulado en el contrato, el cedente, si no quiere vender ese precio, no lo va a poder vender. No se lo puede vender. ¿Está? Para eso hicimos todo esto, la pericia. Y las reglas de las costas son siempre las mismas. Es decir, quien paga las costas de la pericia es siempre el que estuvo más alejado del valor de la pericia. Y recuerden, una vez que, digamos, allanamos todas las, digamos, superamos todas las diferencias y se llega al acuerdo y se celebra el contrato de cesión, esto se hace a través de un contrato de cesión que se instrumenta por instrumento público o privado con firma certificada, ¿sí? Ese contrato, una vez que se celebra, surte efecto entre las partes. Para que tenga efecto frente a la sociedad, copia a la gerencia, y para que tenga efecto a los terceros, copia a la inscripción en el registro público. Bueno, ven, acá está el primer caso. Seguimos ahí.
los primeros supuestos que planteamos, dice, pero los impugnantes no estarán obligados a pagar un precio mayor que el de la cesión propuesta, ni el cedente a cobrar uno menor que el ofrecido por los que ejercitan la opción. Las costas del procedimiento estarán a cargo de la parte que pretendió el precio más distante del fijado por la tasación judicial. ¿Mm? Bueno, el otro, me está faltando una parte que no sé dónde está, que debe estar en el 153, no sé por qué lo omití. No, en el 152 está. Bueno, ya vamos a volver, me falta una partecita en el 152. Bueno, el otro tipo de cláusula que se puede plantear era el de la conformidad, que hace falta la conformidad mayoritaria unánime de los socios. Como verán, por ahí hay algunos artículos que es como que ponen, o sea, en vez de separar un artículo por una cosa, un artículo por la otra, bueno, eso ya es una cuestión de qué le gusta a uno o cómo le gusta a uno que esté regulada la ley, que estén redactados los artículos. Particularmente creo que por ahí le cambiaría un poquito el orden a las cosas en el texto de la ley, pero bueno, está así. Entonces, después en el artículo 154 dice, vamos al otro tipo de cláusula. Denegada la conformidad para la cesión de la cuota, porque recuerden, se comunica a la gerencia la intención de venta, el precio y a quién se quiere vender, y hay 30 días para que, digamos, se preste conformidad o no. Así van a tener que expedirse expresamente dando la conformidad o no dándole la conformidad. ¿Sí? Supongamos que se manifestaron, hay quienes se manifestaron a favor, dieron su conformidad y hay otros que expresamente dijeron que no daban la conformidad. Entonces nos fijamos y vemos si se logra lo que dice la ley. Si la ley decía unanimidad, todos tienen que estar todos tienen que dar la conformidad, y si es mayoritario habrá que ver si se logró la mayoría. Supongamos que no se logra la conformidad, le denegaron la conformidad, aún la cosa no terminó ahí porque todavía podría recurrirse a la justicia y si el juez entiende que no hay una justa causa para evitar esa cesión, la puede autorizar. Entonces dice, denegada la conformidad para la cesión de las cuotas que tiene limitada su transmisibilidad, el que se propone ceder podrá ocurrir ante el juez, quien con audiencia de la sociedad autorizará la cesión si no existe justa causa de oposición. Esta declaración judicial implica también la caducidad del derecho de preferencia de la sociedad y de los socios, si es que está regulado en el contrato, ¿sí? que se opusieron respecto de la cuota de este cedente. Lo que me faltó es lo que le expliqué ya varias veces, en cada supuesto le expliqué lo mismo, y es lo que está acá en el 152. Esto es lo que no les leí de la ley. Ahí tienen. La transmisión de la cuota tiene efecto frente a la sociedad desde que el cedente o el adquirente entreguen a la gerencia un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia con autenticación de la firma si obra en instrumento privado. ¿Sí? Bueno, esta parte no se las dije. La sociedad o el socio solo podrán excluir por justa causa al socio que se incorpora por esta vía, procediendo con arreglo dispuesto en el artículo 91, sin que en este caso sea de aplicación la salvedad que establece su segundo párrafo con respecto a las SRL. Y para que tenga efecto frente a los terceros, dice, la cesión de las cuotas es oponible a los terceros desde su inscripción en el registro público, la que puede ser requerida por la sociedad, y si no lo hace la sociedad, también podrán peticionarle el cedente o el adquirente exhibiendo el título de transferencia y constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia. O sea, no es la comunicación cualquiera, de que constancia fehaciente de que se entregó la copia del contrato o el ejemplo del contrato a la gerencia. Bueno, vamos a cortar aquí. Mañana vamos a continuar desde, o sea, el 100. Me queda el 153 por si me llego a olvidar. Por si me llego a olvidar, por favor, recuérdenmelo. Me queda este tema de ejecución forzada en el 153. Y ya después continuamos ya desde el 155 y ya comenzamos a ver los órganos societarios, ¿sí? Y cerramos ya con el capítulo 7 mañana. Bueno, quedo a su disposición. Cualquier consulta que tengan, escucho. Gracias, profe. No, de nada.